Hola respiratoreños, ¿cómo vamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de BioResp. Mi nombre es Carlos Valencia. Como siempre, recordarles las redes sociales, recordarles que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y en las principales plataformas de video y video podcast. Como siempre les digo, agradeciéndoles el tiempo dedicado a este espacio. Entiendo, siempre les digo, no me voy a cansar de decirlo, lo difícil que es dedicarle algo de tiempo a algo que uno quiera o le interese y que ustedes le dediquen unos minuticos de su preciado tiempo a este espacio. Me parece genial, les agradezco muchísimo lo que hacen. El día de hoy, como siempre digo, un episodio que me agrada y es algo que venía pensando desde hace bastante tiempo y es algo relacionado con el bromuro de hipratropio. Porque el bromuro de hipratropio es un medicamento, ¿cierto? Una molécula que se viene utilizando desde hace mucho tiempo, ampliamente, pero a medida que pasa el tiempo, la idea de sus efectos, sus beneficios, cada vez se van desdibujando más y más y más y más y más y más y más. Las guías de las principales enfermedades con las que estaba involucrado cada vez lo van desplazando más atrás y más atrás y más atrás y más atrás, y se empiezan ya a ver desafortunadamente más los contras que los pro. Entonces aquí la pregunta es, bueno, el bromuro de hipratropio, ¿qué tan bueno, qué tan valioso es en este nuevo milenio, en esta época? Pues vamos a revisarlo y miramos, ustedes me van diciendo qué piensan, si están de acuerdo o en desacuerdo, que esa es la idea. La idea es aquí que cada quien forje su pensamiento y lo exprese. Como siempre les digo, vamos a iniciar por el principio, y el principio es que el bromuro de hipratropio es un muscarínico antagónico que bloquea básicamente o actúa en los receptores M3. Tenemos muscarínicos 1, o sea M1, M2 y M3. Principalmente el bromuro de hipratropio va hacia el M3. Básicamente esto es un antagonista de la acetilcolina. El bloqueo de estos receptores disminuye la producción de GMP cíclico y básicamente por ahí es que se genera la broncodilatación que genera este bromuro de hipratropio. Este bromuro de hipratropio no es selectivo, principalmente su efecto es cuando llega a los muscarínicos 3 o el M3, pero también actúa sobre el M1 y el M2, y cuando tiene interacción con estos muscarínicos M2 es que se puede generar en ocasiones, y uno de los efectos no tan positivos de este bromuro de hipratropio es que a veces genera un broncoespasmo, ¿cierto?, secundario al uso de estos anticolinérgicos, y ahí es donde no se pone como tan chévere, y es básicamente porque actúa también en los receptores M2 con la acetilcolina, y ahí se produce este broncoespasmo secundario a esto. Entonces su método de acción es muy sencillo, lo utilizamos vía inhalada o nebulizada, o sea, inhaloterapia o aerosolterapia. Normalmente ingresa a la vía aérea, bloquea estos receptores M3, por lo cual bloquea la actividad y esto termina en broncodilatación. Es básicamente, a grosso modo, su mecanismo, el mecanismo de acción de este bromuro de hipratropio y cómo genera broncodilatación. No está de más decir que el bromuro de hipratropio, estos anticolinérgicos, son una molécula sintética derivada de la atropina, porque anteriormente la atropina era la que se utilizaba para generar broncodilatadores antes de que llegaran pues ya los adrenérgicos y todos esos que utilizamos ahora. Anteriormente se utilizaba la atropina, pero el problema es que la atropina tiene unos efectos negativos bastante importantes, por lo cual empieza a desplazar la atropina y entran estos anticolinérgicos como el boom. Pero como siempre sabemos, la ciencia va avanzando y cada vez se van mostrando las cosas no tan buenas que tienen ahorita estos anticolinérgicos, o principalmente el bromuro de hipratropio, porque no los vamos a meter a todos en la película, pues obviamente. ¿Y cuáles eran los efectos negativos de esta atropina? Pues obviamente la disminución del aclaramiento mucociliar, también generaba retención urinaria, bueno, la cantidad de efectos sistémicos que, entre otros, estoy diciendo los suaves, ¿no? Hay una cantidad. Ustedes pueden ver los efectos negativos o de uso de atropina a dosis elevadas, entonces ustedes ya mirarán y se darán cuenta de todo lo que nos estábamos enfrentando anteriormente con el uso de esta atropina para generar broncodilatación. Entonces listo, así someramente ya vemos qué es el bromuro, cómo funciona, ¿cierto? Este anticolinérgico, por qué es que genera broncodilatación. Normalmente yo siempre digo que
Hay varios métodos de generar broncodilatación, principalmente pues los beta-2 agonistas, ¿cierto? Estos adrenérgicos y demás generan broncodilatación ahí, como decir, en la portería, y este anticolinérgico es como por allá en el tercer anillo de seguridad, como cuando están en los conciertos, ¿cierto? Que hay varias entradas. Yo siempre pongo el ejemplo de que el beta-2 está ahí, es el último filtro, mientras que el bromuro de hipratropio está por allá, cuando recién están haciendo las filas las personas y pasan el primer anillo. Esa es una vaina un poquito más distante. Por eso es que obviamente el anticolinérgico, como lo vamos a ver ahorita, no es tan efectivo solo, mientras que el beta-2 o los adrenérgicos como tal, de corta o larga acción, bueno, eso ya es otra película, generan un efecto mucho más inmediato a diferencia de este bromuro de hipratropio. Pero bueno, entonces, en asma, que es donde más se utiliza, vamos a hablar de asma y EPOC básicamente, que es donde siempre se utiliza. ¿Qué dicen en asma? En asma, desafortunadamente, el anticolinérgico, la evidencia es por allá lejana, ¿cierto? Se dice, no, las guías dicen que el anticolinérgico se debe utilizar cuando hay tratamiento refractario, pues, o sea, ya como última opción, como decimos por acá, yo ya lo he dicho aquí, como Calcharco a Santa Rita, ya por allá, cuando los otros no han tenido efecto. Sabemos que en asma lo principal es los esteroides inhalados, o los ICH, como aparecen en las guías, pero el bromuro de hipratropio, en este caso los anticolinérgicos, están por allá desplazados al final. Y claramente, antes de cualquier cosa, obviamente, la evidencia también habla de que el bromuro de hipratropio solo como tal, su efecto broncodilatador es muy bajo. El efecto broncodilatador se potencializa cuando está asociado a otros medicamentos. El solito, por lo general, no es que genere pues la gran broncodilatación. En EPOC, que es donde tiene como un poquito más de punch, pues en EPOC ya salió el tiotropio, y el tiotropio pues es otra película. El tiotropio básicamente es una molécula que es un poco más compleja, es sintética también obviamente, pero es como la versión 2.0, es una molécula más estable que se metaboliza mucho más lento, por lo cual entendemos que su efecto da hasta los 24 horas o más, ¿cierto? Mientras que el bromuro hipratropio, su vida media es mucho más baja. Minimizan estos efectos negativos, ¿cierto? Estos efectos colinérgicos negativos que generan estos medicamentos cuando se abusa o se utiliza en dosis elevadas o hay intoxicación. Entonces, mejor dicho, el hipratropio ha sido desplazado por el tiotropio de una forma muy de frente, la verdad. ¿Qué pasa con el tiotropio y el bromuro hipratropio? Pues el tema es que el bromuro hipratropio es una molécula más económica, es una molécula que ya la patente está libre, y aquí es donde va lo importante, mientras que la patente del tiotropio, si no estoy mal, esa patente está reciente, como el 2020 más o menos. Entonces pues esa patente todavía tiene dueño, y ese dueño va a explotar esa patente hasta cuando pueda, mientras que el bromuro hipratropio, ya esa patente es una patente libre que cualquier persona o cualquier laboratorio, por decirlo así, la puede explotar, mientras que con el tiotropio no. Ese tiotropio tiene nombre y apellido en estos momentos, y obviamente se entiende que para metabolizarla es una molécula que está ligada al azufre, más compuesta. Simplemente basta con darle un vistazo a la molécula del bromuro hipratropio y el tiotropio y uno se da cuenta que es algo más complejo, que por aquí se las voy a dejar para que la vean, y ahí uno entiende por qué el costo es mayor, porque el tiotropio es costoso, no es tan económico. En Latinoamérica y en nuestros países en vías de desarrollo, en Europa y en otros lugares del planeta, quizá pueda ser más accesible, mientras que acá todavía no. Entonces, para irnos adelantando, ahí es donde empieza el tiotropio y el bromuro hipratropio en su dualidad. ¿Por qué? Porque si bien el bromuro no es que sea la molécula en estos momentos pues la panacea, ya como les mencioné, en asma se recomienda por allá cuando ya no funciona nada, en EPOC el tiotropio es el que manda la parada ahorita, pero pues es económico y tampoco es que genere un daño mayor a la persona, no es que no sirva, ¿cierto? Otra cosa, antes de que me olvide, el bromuro hipratropio no es para secar mocos ni para secar secreciones, porque es que también se utiliza para eso. Es un broncodilatador, es que ahí donde también se desdibuja, ¿no? Y uno escucha comúnmente, no sé si a ustedes les pasa, pero al menos acá en Colombia uno escucha que no, tiene las secreciones muy
fluidas, póngale bromuro de ipratropio para que sí, bueno, puede que pase por su efecto vasoconstrictor, pero no es el efecto principal de esta molécula. Entonces, entender que es un broncodilatador, no un adelgazador de secreciones o un secamocos, como se le puede decir vulgarmente por ahí. Entonces, creo que básicamente eso es lo que pasa con el bromuro de ipratropio, que es una molécula económica que, bien o mal, todavía tiene sus efectos positivos. No son los que se quisieran, pero todavía tiene algo de evidencia y funciona. Desafortunadamente, a diferencia del beta 2 de nuestros amigos, el salbutamol o bueno, todos estos broncodilatadores de corte de larga acción, la toxicidad por el bromuro de ipratropio sí puede ser alta y que hay que tener con demasiado cuidado, porque los efectos de intoxicación, como lo dije hace unos minutos, por el bromuro de ipratropio son muy similares a los de la atropina, o básicamente son unos efectos colinérgicos, intoxicación colinérgica, y están todos los efectos negativos que esto puede causar. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de utilizar el bromuro y no abusar de las dosis, como si se puede abusar, no porque se deba, sino porque se hace, y como no intoxica, entonces se hace indiscriminadamente. Con el bromuro de ipratropio sí puede haber intoxicación, a diferencia de los beta 2 de corta y larga acción. Entonces hay que tener mucho cuidado también en el momento de utilizar el bromuro. Pero entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Es una buena opción utilizar el bromuro de ipratropio? ¿Lo utilizamos porque los niveles de evidencia lo respaldan y es la panacea, o básicamente es más una costumbre que ya se nos quedó? En realidad, el bromuro de ipratropio al hoy ya no es este medicamento milagroso que todo lo curaba. Entonces, los escucho por ahí, me cuentan ustedes qué piensan, si se utiliza más por costumbre que por eficacia, por niveles de evidencia. Entonces, pues eso es lo que les tenía para decir hoy, que empecemos a revisar muy bien el uso del bromuro de ipratropio, en qué casos lo vamos a utilizar, porque aquí hemos hablado mucho de POC, pero si me devuelvo al tema de asma y en pediatría, hay unas tendencias que se comentan, la evidencia no es muy alta, pero se habla de que el bromuro de ipratropio, por este efecto secundario que hablábamos de vasoconstricción y de resequedad de secreciones en los niños, por la falta de comunicación, ¿cierto?, colateral, puede generar atelectasias por tapones de moco. Entonces, imagínense. Entonces, otra arandela más para el bromuro de ipratropio. Entonces, revisemos muy bien por qué es que estamos utilizando el bromuro, en qué población se va a utilizar y qué nivel de evidencia existe, y si en realidad ya deberíamos pasar al tiotropio y dejar el bromuro como un bonito recuerdo, como básicamente ha pasado con la terbutalina y el salbutamol, que ya la terbutalina se volvió un bonito recuerdo. Ya la terbutalina pues ya es más parte del pasado que del presente. Entonces nada, esto era lo que les tenía para decir. Recuerden mi nombre, Carlos Valencia. Estamos en Instagram, Terapia Respiratorio Hispano. Estamos en Biorres, por ahí pueden consultar los enlaces de los episodios. Estamos en YouTube, recuerden dar like, compartir, activar las notificaciones, y nos vemos en la próxima. Chao.